Se me ha encomendado trabajar el tema de la declaración del imputado. Y voy a introducir aquí 12 grandes ideas centrales. El primer grupo de ideas, un total de 6, se va a referir a lo inevitable de los jueces, el marco jurídico. En buena cuenta, ¿qué dice la ley? Y así lo postulo porque el proceso penal es una institución de configuración legal. La ley en un sentido amplio, como derecho objetivo y que comprende en su nivel más alto constitución, convenciones y señaladamente en lo específico el Código Procesal Penal. Hay pues un marco jurídico que siempre es bueno repasarlo, porque a veces generamos reglas jurídicas de aplicación en un caso concreto que no tienen un sustento en nuestro derecho positivo. Y eso es un drama que tenemos que progresivamente irlo superando, porque se trata de desarrollar y crear desde el sentido literal posible del precepto la norma jurídica que corresponda. Y en segundo lugar, los 6 últimos puntos o ideas se refieren a algunos aspectos problemáticos, sobre todo en relación a estos problemas que tienen que ver con el derecho al silencio, que tienen que ver con las diferencias en las declaraciones de un imputado inculpado en su declaración indagatoria ante el fiscal y de un acusado en su declaración plenarial en el juicio oral. ¿Cuáles son las reglas de valorabilidad? Y luego, ¿cuáles son los criterios de apreciación o de valoración de lo expuesto? Muy bien. A partir de aquí creo que podemos en la conversación trabajar algunos otros temas posibles, desde luego en la medida de su pertinencia y que lo permita la presidencia. Muy bien. Marco normativo. En la sección 4, referida a las partes procesales, en el título 3 de esta sección que regula el imputado y en el capítulo 3 que se refiere expresamente y así rotulada a la declaración del imputado, se fija generalmente, con un afán general, el régimen jurídico de la declaración en 4 artículos, del 86 al 89 principalmente o preponderantemente. El artículo 86.1 del Código lo que hace es desarrollar la declaración del imputado desde su configuración como un derecho esencial o un derecho presupuesto de la garantía de defensa procesal, que está vinculado al derecho a ser oído ante los tribunales. Como tal, la declaración es un vehículo procesal para responder a los cargos, obviamente para expresar la defensa material o autodefensa del imputado, ya sea en una declaración o en varias ampliatorias. Esta posibilidad de declarar es muy amplia, al punto que puede hacerlo en cualquier momento y siempre según su criterio de oportunidad y de pertinencia.
Esto es muy importante porque esta es una regla que flexibiliza las reglas, los periodos o los pasos del juicio oral. De suerte que el imputado puede intervenir no solo cuando le corresponde declarar, sino puede hacerlo en el transcurso del debate. Apenas declare un coimputado, apenas declare un imputado, un testigo, un perito, etc. Él puede intervenir, tiene derecho. No le podemos negar ese derecho. Esto es muy importante. Esta es una regla genérica. Muy bien. La negativa a su ejercicio, o sea, de intervenir para ampliar su testimonio o su declaración, es pues amplia y según un criterio de oportunidad y de pertinencia. La negativa a su ejercicio solo procede en caso de abuso del mismo, cuando se erija de modo evidente en una lógica maliciosa o dilatoria, o cuando es patentemente o alarmantemente impertinente hacerlo. Fíjense aquí que el juicio te dice, en caso de duda, permítele. Muy importante. Muy bien. ¿Cómo podemos definir, en todo caso, la declaración del imputado? Es, desde luego, un acto procesal por el que el imputado es inculpado o acusado, según los niveles, emite en el marco de un proceso penal, si es su voluntad hacerlo, una declaración de conocimiento sobre los hechos acerca de los que resulta ser preguntado o quiere referir. Esta declaración de conocimiento, a su vez, puede importar en ese mismo acto el reconocimiento de personas, documentos, voces o sonidos y de cosas, desde luego cumpliendo las formalidades propias del reconocimiento, que siempre es en rueda, ¿no es cierto? Artículo 88.5 del Código Procesal Penal. Segunda idea de este marco jurídico. En sede o en el procedimiento de investigación preparatoria, utilizo el término de la dogmática germana, se tiene como imprescindible la declaración del imputado inculpado ante el fiscal. Así lo haya hecho con anterioridad ante la policía, porque la policía sigue teniendo una facultad de tomar declaraciones. No se la niega el nuevo código, como saben ustedes. Igualmente, en sede del juicio oral, el primer paso del debate probatorio es la declaración del acusado. Vean ustedes los artículos 375.1a y 376. Así entonces, de la perspectiva del fiscal o del juez, según las etapas del proceso, es un deber para ellos, para ustedes, para los fiscales, la obtención de la declaración del imputado inculpado para el fiscal o del imputado acusado para el órgano jurisdiccional, para el juez o el tribunal. Y una nota determinante de su legalidad es la presencia de abogado defensor. Es lo que se denomina un acto de defensa necesaria, obviamente. Muy bien. En el juicio oral, el artículo 86.2 remite su regulación a las reglas específicas del enjuiciamiento, en tanto sobre el particular no exista una regulación en la parte general, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama una lógica de especialidad. Vayan ustedes primero a lo que dice en el juicio oral y en su defecto harán a lo que dice en la regla general.
porque es regla general, no es para no es para la investigación preparatoria, es todo. Así el código trabaja. Por eso cuando uno lee los juristas españoles, cuidadito, cuidadito, que las normas no son las mismas. Muy bien. Ahora bien, la indispensabilidad o la necesariedad de la declaración del imputado o inculpado está sujeta a determinadas pautas y límites. ¿Cuáles son las reglas internas? La primera es que es el acto de intimación, o sea, de comunicación de cargos, ¿cierto? Es el deber de instrucción fiscal o judicial según los temas. Hay que darle cuenta de los hechos que se atribuyen, de las disposiciones penales aplicables, de los actos de aportación de hechos, de investigación o de prueba que pueden importar, justificar la imputación. El segundo requisito, conforme al artículo 71.2, es lo que se llama el deber de instrucción de sus derechos. Acá hay que darle cuenta especialmente del derecho que tiene una defensa técnica y a la denegación parcial o total de su testimonio, que es el derecho al silencio o a no ser obligado a confesarse culpable, ¿no es cierto? Lo tercero, según el artículo 86.4, es la facultad de exhortación que el fiscal o el juez pueden formular acerca de que él debe responder, el imputado, con claridad y precisión. Excepcionalmente, se le puede informar acerca de los beneficios premiales que tiene la legislación, que ofrece la legislación a un imputado que puede admitir, en caso admita los cargos. Esto de lo excepcional es muy importante. Ustedes ya no pueden exhortarlo a que diga la verdad. Exhortar es una suerte de criterio de presión que es inaceptable. Ahora solamente se le dice, sea claro, preciso, indique usted las fuentes de conocimiento de lo que dice y los posibles actos de investigación o de prueba que pueden sustentar su dicho, su declaración. Eso sí, pero de ninguna manera se le puede pedir que declare la verdad, porque él no tiene obligación de decirla siquiera, ¿no es cierto? En tanto se concibe el testimonio preponderantemente como un acto defensivo. Muy bien. Lo cuarto es un derecho específico del imputado que acepta declarar. De un lado, cuando acepta declarar, primero, tiene derecho a lo que se denomina un interrogatorio objetivo y sin presiones y amenazas. Artículo 88.4. Lo objetivo del interrogatorio viene a cuento de que hay una serie de preguntas prohibidas y que para eso hay que ver el 88.4 y hay que ver otras reglas que aparecen ya en la parte del juicio oral acerca de un conjunto de preguntas que no pueden formularse y que el juez de oficio está en la obligación de detectar e impedir, porque uno tiene un derecho a un interrogatorio objetivo. Destaca el 884, las preguntas ambiguas, las capciosas o las subjetivas. Lo quinto es la necesidad de que declare sin ataduras físicas y cuando está privado de libertad debe declarar en un recinto cerrado apropiado para impedir la fuga o que atente contra la seguridad de los demás, 89.1.
Este es un dato muy importante. Uno tiene que observar y tomar en cuenta si estamos o no ante un imputado peligroso. Un multireincidente, comisión de delitos violentos, jefe de organizaciones, etcétera, que está privado de libertad y por tanto uno debe de cuidar el escenario correspondiente. Y esto permite que, por ejemplo, en Italia los reos en cárcel están en unas jaulas, ¿no? Una cárcel, ahí están atrás de la sala de audiencias, están en el sistema penitenciario, están en unos ambientes con rejas. Y en España están en las peceras, que es una pecera, lo ponen al costado, un ambiente cerrado con lunas o con vidrios, de suerte de que si quiere atentar se va a ir contra la luna y no va a atacar testigos y sobre todo ahora los jueces y fiscales. Esto ha pasado. Ustedes han visto cómo es en Estados Unidos. Hay varios jueces muertos porque viene el hombre, agarra un silletazo y se lo avienta al juez. Cuidado con eso. Esto no es un mundo idílico, pues. Y esta norma te permite al juez adoptar criterios de seguridad especiales. No se acepta que estén enmarrocados, eso sí que no, pero sí hay que tener criterios de seguridad sumamente precisos. Y esto no atenta contra la dignidad de la persona, no. Hay un bien jurídico más importante en este caso, que es la seguridad de las personas que están allí y que no se fuguen. Muy bien. Lo sexto y final es el derecho al respeto a su integridad moral. No solo están prohibidas las amenazas o conminaciones para que declare o para que lo haga en determinado sentido, sino también la obligación de suspender la diligencia cuando se advierta que el imputado tiene signos de fatiga o de falta de serenidad. Y esto se hará, la suspensión, hasta que desaparezca. Puede ser para una nueva sesión de audiencia o lo que hace es suspenderla brevemente, aunque la expresión correcta no es suspenderla, sino hacer un receso, recesar, que es diferente que suspender. ¿Correcto? Eso es muy importante. Artículo 88.6. Tercera idea importante. En cuanto a la estructura de la declaración, esta consta claramente de 4 partes. Primera, ya lo hemos dicho, deber de instrucción de los derechos del imputado. Segundo, la indicación de sus generales de ley, artículo 88.1. O sea, la mención de los datos de identidad personal, de causas por el hecho o por otro, de propiedad de bienes, etcétera, etcétera. Acá lo que se ha establecido es que esta parte no está sujeta al derecho al silencio. El imputado está obligado a decir exactamente sus datos, su identidad, con veracidad. Uno lo puede conminar a que declare esos puntos. Porque el derecho al silencio y el derecho a no conocer se refiere a los hechos imputados. Cuidado, hay que ser muy precisos en el tema. En tercer lugar, la declaración sobre el hecho imputado. Es lo que se llama una versión libre del imputado. Acá lo único que se puede hacer cuando él está narrando es la formulación de observaciones, que es diferente que preguntas. Una observación se trata de decir, oiga usted, se está yendo por peteneras, no es pertinente lo que está diciendo, concéntrese usted, aclare este punto, usted se ha saltado un tema, precíselo, vaya con orden. Esa es observación. Y acá manda el juez. El juez manda. Ese cuento de que el juez paralizado que no hace nada, esa es una tontería. Ni crean en eso. El juez es el que tiene la dirección del proceso. Es el juez el que manda. Y es el que tiene que decir.
tiene que formular las observaciones directamente de oficio, no tiene que nadie se lo tiene que pedir. Si se lo piden, el juez decidirá si es correcta la observación o no. Pero en principio las observaciones son reglas o son pautas que permiten concretar la versión libre del imputado. En cuarto lugar viene lo que se llama el interrogatorio directo. Empieza el fiscal, luego el defensor y finalmente, solo si es necesario cubrir algún vacío, interviene el juez. En el juicio oral, quien último interroga es el abogado del imputado. Quiero ser muy claro. El juez en principio no debe meterse. Pero como toda la actividad que se haga en su presencia es para que él pueda formarse una convicción razonada y razonable, entonces él, en tanto hay lo que se llama un deber de esclarecimiento, que está en la raíz misma del sistema eurocontinental, que es el nuestro, y del que no nos hemos separado, es el juez quien puede hacer preguntas cuando hay oscuridades u omisiones que las partes incluso han querido voluntariamente dejar de hacer en función a su estrategia procesal, que a mí me importa un comino la estrategia de las partes. Como juez me interesa llegar a la verdad, así que a mí no me interesa su estrategia. Esa tontería de la teoría del caso, no crean en eso. ¿eh? Acá de lo que se trata es básicamente de que hay un hecho afirmado, un hecho que debe de ser establecido, y por tanto, en esa línea, el juez tiene un deber de esclarecimiento dentro de ese marco, con respeto a los roles que corresponden a las partes, por supuesto. Pero el juez no entra con una capita de derecho, entra como el que manda. Porque toda la actividad es dirigida a él, para que él forme su convicción. Recuperemos eso. Es al juez. La prueba se da hacia el juez, ¿no? A que él forme convicción. Y si yo estoy revisando el caso, estoy atento a lo que se diga, y me parece que hay un extremo que no se ha tratado, por obvias circunstancias, ¿qué hago yo? Pregunto, pues. Pero no voy a repreguntar por temas ya tratados, pues. No. En lo puntual. Eso es algo que tenemos que entrenarnos para no meternos en hacer toda una reintervención para recapitular todo. No, ustedes no son, pues, personas que trabajan un guión o que lo perfeccionan, no. Eso es muy importante. Muy bien. Todas las preguntas, como ustedes entenderán, han de ser encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la determinación si en ellos ha intervenido en un contexto delictivo el imputado, ¿no es cierto? La técnica que se sigue es la del cross-examination, lo que se denomina en nosotros interrogatorio directo por las partes. Hay una serie de preguntas prohibidas que ustedes deben de tener en claro, que son 8 las preguntas prohibidas. Las capciosas, que buscan mañosamente a que el imputado responda una cosa diferente a lo que en realidad quiere decir, utilizando un artificio o un engaño para sacar provecho del imputado. Preguntas que lo inducen a error y provocan una respuesta que el imputado daría en otro sentido si la pregunta hubiera sido formulada sin subterfugios. Las sugestivas insinúan por sí mismas las respuestas, pues éstas se hallan concatenadas con las preguntas. Este es un tema muy preocupante, sobre todo cuando es el interrogatorio del abogado a su patrocinado.
tienen que tener ustedes cuidado de que no haya preguntas sugestivas. Las impertinentes son las más claras, que no tienen que ver con los hechos o con las circunstancias relevantes del caso, de la causa. Punto. Las preguntas compuestas es cuando se busca inquirir los conocimientos del imputado sobre los hechos fundamentalmente, sin que se le suministre todos los detalles del mismo. Se utilizan vacíos, se cubre con la pregunta y se obtiene una respuesta ya atada. Esto es peligroso. Luego vienen las preguntas las conclusivas, que apuntan a que el inculpado responda a las propias conclusiones del interrogador. Eso también hay que cuidarlo mucho, eso mucho se hace. Mucho se hace. Las especulativas, hipótesis abstractas que buscan que el imputado las confirme. Eso no se puede hacer. Y luego las repetidas, que ya han sido respondidas y lo que buscan sibilinamente es contradicciones. Y finalmente las tendenciosas, que conllevan afirmaciones que el imputado ha negado o negaciones que ha afirmado. Ese es tendencioso. En verdad, todas son preguntas en clave lógica que no pueden formularse. Y por eso es que se dice un interrogatorio objetivo. Acá solamente se permite estas mañoserías en el contrainterrogatorio de testigos, ¿no? Es una regla que se dictó extrayéndola del modelo colombiano, que no es el modelo nuestro de base. Y han generado una tontería. Una tontería, en verdad. Pero en fin, ese es un tema importante. Cuarta idea. En cuanto, ahora sí, el derecho instrumental al silencio del imputado, hay un derecho presupuesto de la garantía de defensa, que es el derecho a ser oído, y luego viene un conjunto de derechos instrumentales. Derecho al intérprete, derecho a abogado, y viene el derecho al silencio, derecho a la actividad, derecho a la prueba, que forma parte de la garantía de defensa y no del debido proceso. Derecho a la prueba es defensa, no es debido proceso. Muy bien. El dominio de este derecho instrumental pertenece exclusivamente al imputado. Por consiguiente, es el imputado el que controla lo que declara y, por cierto, también lo que no declara. Por la extensión de este derecho puede ser un total o puede ser parcial. Esto es, puede guardar silencio de modo absoluto y negarse a declarar y someterse a interrogatorio de modo integral, o en su defecto, lo parcial, de limitar su declaración solo a determinados ámbitos de lo atribuido y o limitar el interrogatorio solo a su abogado defensor o, si quieren, a otras partes procesales, o a contestar solo determinadas preguntas. Él va a decir si declara o no declara, cuánto declara, a quién le declara y qué preguntas acepta. Ojo, es todo el derecho, es todito. Él puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a declarar, pero solo me va a preguntar mi abogado. Nadie más me pregunta, ni el juez, ni el fiscal, ni las copartes, ni las contrapartes. Su derecho. Él delimita el derecho, ¿ya? Eso es así en todo el mundo, ¿ya? Eso ténganlo claro también. No es decir, señor, si usted dijo que declare todo y responda todo. No, señor. No, señor. Él delimita. Y el fundamento es que el imputado no está obligado a autoincriminarse.
o a contribuir de cualquier manera en el proceso en su contra. Él no está obligado a confesarse autor del delito, ni siquiera a declarar contra sí mismo, pudiendo entonces excusarse de una u otra obligación. Fols dice que el principio general derivado es que en el juicio oral el juez no puede extraer conclusiones desventajosas de que el acusado no hubiera declarado. La declaración del acusado, cuando opta por hacerla, por darla, supone una renuncia del derecho a no declarar, que en un contexto global de silencio parcial no resulta afectada por el ejercicio de dicho derecho en las declaraciones previas y o posteriores. Esto último lo voy a explicar cuando entremos a las lógicas problemáticas. Y como al imputado no le afecta un deber de veracidad en su declaración, no se le recibe juramento o promesa, ni menos se le exhorta a decir la verdad. Quinta idea, penúltima, en el procedimiento de investigación preparatoria, la declaración del imputado, denominada jurídicamente, el concepto es indagatoria, eso es, la que da el imputado y no la que da pues la menor, la agraviada, no sé, acá ponen indagatoria por cualquier porquería, no, solamente se indaga. ¿Quién se indaga? Al imputado, pues. Y se le indaga cuando está en la fase de investigación preparatoria, nada más. Es un medio de investigación o diligencia de investigación y posibilita no solo la investigación del hecho y su autoría, sino también el derecho de defensa. Conforme al artículo 337.3, literal A del Código, el fiscal puede disponer la concurrencia del imputado para que informe sobre las circunstancias útiles para los fines de la investigación. Este precepto afirma una obligación de comparecencia por parte del imputado, pero en atención a la concordancia, el artículo 86 reconoce el derecho que tiene de manifestarse sobre los hechos objeto de investigación. Lo hace si quiere y si no, guarda silencio. En ese acto solo estará presente el imputado, su defensor y el fiscal. Ya en otros países se dice que la indagatoria pueden estar presente todas las partes. Esa es una ley que hay el 2015 en España, por ejemplo, se modificó la norma para permitir que en la indagatoria instructiva estén presentes todas las partes. Nosotros hemos seguido con esta lógica de que no, solamente están estos tres. Y por tanto hay necesidad de una declaratoria, de una indagatoria ampliatoria según el 87.1, esto es muy importante, cuando surgen nuevos elementos de convicción o de prueba, o cuando este imputado necesita dar cuenta de otros datos adicionales. El 87.1 es muy importante porque genera una obligación. Fíjense, el sistema eurocontinental hace de que el órgano jurisdiccional y el fiscal también tiene el deber de lograr la declaración del imputado, para lo cual lo emplaza y lo intima. Si él no quiere hacerlo, verá, pero tiene que venir y tiene que dar uno la oportunidad para que él pueda expresarse libremente. Frente a cualquier cambio radical en la imputación y en el desenvolvimiento de la causa, tiene que volverlo a llamar. Esa es la idea importante que tiene que ver con el principio de contradicción. Y la idea del conocimiento de cargos, que es uno de los elementos que integra el derecho presupuesto de
derecho a ser oído, ¿correcto? Ahí está el tema que es fundamental también. Y finalmente, en el marco jurídico, en el procedimiento del juicio oral, la declaración del imputado es considerada como una actuación indispensable. La primera del periodo de actuación probatoria. Se cuida el artículo 375 de denominar la declaración del imputado como un medio de prueba, 3711 literal A, que lo reserva a la testifical, al examen pericial, prueba documentada, prueba documental, prueba material, inspección judicial y reconstrucción. 3711B, 378, 382, 383 y 3851 del Código. Sin embargo, si se toma en cuenta el artículo 160, la confesión es considerada por el Código formalmente como un medio de prueba. Y está esa norma dentro del capítulo 1 del Código, del libro 2, sección 2, título 2. Luego vamos a ver cómo esto se trabaja, cómo hay que entenderlo. Las especialidades de la denominada declaración plenarial del acusado son las siguientes. Yo estoy destacando 3. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, se leerán sus declaraciones prestadas ante el fiscal. 3761, precepto claro, preciso de aplicación obligatoria. Ahí está. Segundo, si acepta declarar por contra, tiene el derecho de formular un relato libre y oral, introduciendo las declaraciones y explicaciones sobre su caso. Y tiene derecho también, como ya he dicho, a un interrogatorio objetivo, directo, claro, pertinente y útil, estando prohibidas además las preguntas repetidas, capciosas y sugestivas. Y en tercer lugar, el abogado defensor siempre interviene al último. Él tiene la última posibilidad de interrogar y es una ventaja que se reconoce al defensor. Muy bien. Hay una discusión si mejor no hubiera sido que el imputado sea interrogado al último. Podría ser. De hecho, muchísimos códigos así lo tienen. Y que esto daría una nota más acusatoria al proceso. Pero si uno son de rasgos más o menos intensivos, eso no lo hace inconstitucional por si acaso. Son rasgos. Eso quiero que quede claro. La declaración del imputado siempre es oral, ¿no es cierto? Oral. Se aplica supletoriamente el artículo 3786, referido a testigos y peritos, en el sentido de que puede leerse la parte pertinente de su declaración sumarial para que él haga memoria a veces. Cuando el caso es muy complejo, se ha pasado mucho tiempo entre hecho, primera declaración y declaración actual. Es muy claro que puede olvidarse, no tenga claras algunas ideas, se le lee y sobre eso se pregunta. Eso tampoco es nada raro y es absolutamente posible. De igual manera, si consta una de contradicción insuperable de otra manera, también será procedente la lectura indicada sin perjuicio del interrogatorio aclaratorio respectivo. Esto se llama confrontación. Uno se confronta a sí mismo con sus propias declaraciones y uno se carea con otros, con terceros. Esa es la diferencia. Confrontar es uno mismo, carearse es con terceros. Muy bien. En caso de varios acusados, dice el 337, corresponde al juez, previa consulta con las partes,
el juez decide el orden de las declaraciones. De igual manera, el juez podrá disponer se examine separadamente a cada uno si existe pluralidad de acusados. Fíjese qué gran poder de definición tiene el juez desde el principio. O sea, que ese cuento de que el juez que ingresa al juicio no debe haber leído nada es una ridiculez. Porque para que el juez pueda orientar debidamente el curso del plenario, tiene que tener muy en claro el proceso anterior. ¿Qué pasó en la etapa intermedia? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué no hay? Etcétera. Tiene que haber leído todo. ¿Por leer me voy a contaminar? No, pues. Ya decía tantos autores, uno último que es muy importante, que es Hubertis, un discípulo de Pisapia. Él decía pues que ese es un psicologismo barato, entender de que el juez, porque lee algo o alguien le dice algo sobre el caso, ya se contaminó. Eso es despreciar al juez, creer que el juez es un tonto. Y jueces profesionales de años en la carrera no son tontos, no somos tontos, ¿no? Creo, ¿no? Pues sé que no vengan con cuentos, pues. Le han dicho algo, usted leyó el expediente, uy, ya está contaminado. Por favor, por favor. Muy bien. Vayamos ahora a los aspectos problemáticos que me parecen importantes tomar en cuenta. ¿Pueden darme un texto de esto? Porque acá hay una hojita que no tengo. Primero, gracias, hija. Ya, no, está bien. ¿Puede considerarse como prueba la declaración del acusado? Ahora, vamos a responder esta pregunta. Como ya se anotó, el código formalmente solo considera como medio de prueba a la confesión, que es una posibilidad de las que puede optar libremente el acusado, ¿no? Aceptar los cargos. Aunque regula luego puntualmente cómo debe ser la declaración del imputado, ¿correcto? Muy bien. La razón de esta reglamentación, o sea, de exigir, de posibilitar que el reo dé información sobre los hechos que se le atribuyen, es que, en principio, nadie está mejor informado sobre los hechos en todos sus detalles y pormenores que el propio autor de los mismos, dado su intervención personal y directa en la materialización de los hechos. ¿Qué digo aquí? Introduzco una máxima de experiencia sobre la base del principio de causalidad o regularidad, ¿no? ¿Quién más va a saber, pues, que el propio imputado, ¿no? En principio. Él tiene los datos, porque se supone que él estaba allí. Es claro, ahora bien, que la indagatoria es un acto de aportación de hechos, como dice Gimeno, que tiene un doble y simultáneo contenido. De un lado, participa de la naturaleza de los medios de investigación porque la declaración indagatoria está dirigida a indagar o averiguar los hechos punibles. Pero por otro lado, la indagatoria se erige también en un acto de defensa privada, porque a través de ella puede el imputado exculparse de la imputación sobre el existente. Por tanto, como regla general, solo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos judiciales las practicadas en el juicio oral. La convicción sobre los hechos probatorios solo se alcanzan en contacto directo con los medios de prueba aportados a tal fin por las partes procesales.
Y esto es lo más típico de las llamadas pruebas personales. Y aquí, por ello, es el cumplimiento de los principios triádicos de contradicción, inmediación y oralidad, al igual que la publicidad, ¿no es cierto? Esto es básico. De otro lado, la declaración plenarial, ahora vamos a la plenarial, del acusado puede considerarse, pese a que no se la incluye expresamente en el rubro de medios de prueba, en la estructura normativa del Código, también como un medio de prueba, sin perjuicio de que igualmente se erija en un acto de defensa. He dicho, igualmente aquí, que la declaración plenarial del acusado tiene una regulación precisa en 2 capítulos del Código. Es clave sostener que como medio de prueba, a los efectos de su valoración, no tiene, claro está, un valor vinculante, pero contribuye a formar la convicción del juez conforme a la sana crítica judicial. Esta expresión es muy hispana. Esto no está en Italia ni en Alemania. Sana crítica judicial. Y nosotros decimos que la sana crítica está referida al respeto de las leyes, de la lógica, las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos. ¿Ya? Por eso que cuando los ciudadanos hablan de logicidad de la motivación, ellos no toman en cuenta máximas ni ciencia. Nosotros debemos de tomar en cuenta porque esa es la lógica del sistema nuestro. Muy bien, muy bien. La información que proporciona el imputado, el acusado en el juicio oral, si bien tiene un carácter esencialmente autodefensivo, ¿sí? Autodefensivo, es un recurso de utilización facultativa del que solo él puede disponer, es una decisión autónoma de él, ¿no es cierto? Su contenido informativo es material valorable dentro del conjunto del cuadro probatorio y susceptible de ser tratado como tal. Todos nosotros, en nuestras sentencias, siempre tomamos en cuenta lo que el encausado ha dicho. Y eso lo incorporamos al conjunto de elementos de prueba y aplicamos las máximas de experiencia, las reglas lógicas y los conocimientos científicos para obtener y aplicar la correspondiente inferencia probatoria, ¿no es cierto? Todos. Claro, antes estábamos claros porque el propio Código de Procedimientos Penales decía hay que valorar la acción del imputado, bla, bla, bla. Y acá no lo dice. Y esto nos puede crear una sensación de que como no lo dice allá, no lo dice aquí, antes decía allá, luego no vale para nada, no es prueba. No, señores, no, señores. Es una información. El imputado también es un órgano de prueba. Él declara, dice lo que quiere decir, si lo quiere hacer. Y por tanto, su versión, su declaración, puede ser objeto de análisis, de contrastación, lo que se llama acto de verificación por parte del juez a la luz de la prueba, de las demás pruebas actuadas. Esto es inevitable, no hay ningún problema acá. Muy bien. Más allá del análisis que merecerá que un imputado declare en sede sumarial y no lo haga en sede plenarial, o que en ambas sedes proporcione declaraciones contradictorias, más allá de todo eso, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es, en primer lugar, la presencia del imputado en el juicio oral. Y segundo, solo que se le proporcione la oportunidad de pronunciarse sobre los cargos y o sobre sus declaraciones anteriores. A esto se denomina requisitos o condiciones de valorabilidad. ¿Y por qué? Porque el imputado puede negarse, pues.
¿no es cierto? Tiene derecho a no declarar. Pero si decide hacerlo, cubiertas estas posibilidades, la valoración de las declaraciones del imputado resultan necesarias y permitirán al juez formarse en concordancia con los demás elementos de prueba una firme convicción sobre los cargos. El órgano judicial en estos casos debe apreciar, con arreglo a la sana crítica racional o judicial, el valor de unas u otras para formar su convicción en el sentido del artículo 393.2 del Código. No puede decirse, por tanto, que en caso de contradicción de las declaraciones de un imputado, el juez puede optar libremente por unas declaraciones o por otras. Libremente no. Él verá en atención a criterios de fiabilidad o credibilidad y en contrastación con las demás pruebas en qué medida es dable sustentar mayormente en una u en otra declaración del imputado. Muy bien. Esto también es un criterio consolidado y aceptado cuando así se establece legalmente. Por ejemplo, cito sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Isgro. Esto es una concepción que está validada en el derecho comparado. Punto. 2. Pregunto, en línea problemática, la lectura de la declaración indagatoria del acusado en el acto oral, cuando éste hace valer su derecho al silencio, ¿afecta algún derecho fundamental? Primero, que esto es posible hacerlo, es dable porque la ley lo dice, ¿no es cierto? Muy bien. Pero preguntémonos si con esta opción legislativa se violenta, vulnera, infringe, diluye un derecho fundamental. Acá voy a dar dos consideraciones claves. Primero, acudir a la declaración indagatoria sumarial en tanto en cuanto se prestó con todas las garantías y fue incorporada al juicio oral, dándole la oportunidad al acusado para pronunciarse sobre ella y en su caso requiriéndole algunas explicaciones sobre ella, si decide pronunciarse. Esto es lo que se llama principio de contradicción. Te doy la oportunidad, te emplazo. Oye, pasa esto. Fíjese lo que hemos escuchado en tu lectura, en tu declaración anterior. ¿Qué dice usted, señor? ¿Tiene algo que decirnos? ¿Cómo explica esto? ¿Por qué se ha contradicho? ¿O no ha dicho nada? ¿Usted ha dicho esto? ¿Algo que decir sobre esto? Si quiere. No quiero decir nada. Está bien, pero ya le di la oportunidad. Y con eso ya traigo al proceso lo declarado anteriormente. Muy bien. Acudir, por tanto, a esta declaración, si se cumplen estas condiciones o requisitos, no vulnera, por tanto, los principios de publicidad, inmediación y contradicción. Cabe enfatizar por los demás que la declaración es siempre un medio de investigación en un caso o un medio de prueba en otro caso de carácter personal. No es una prueba documental, por lo que no cabe solo leerla, sino instar al imputado una posición al respecto. Eso se ha dicho, porque uno puede decir literalmente, solamente leo. No solamente lee, esa es una parte. Luego hay que emplazar. La sentencia del Tribunal Europeo en el caso Isgro contra Italia de 19 de febrero de 1991 así lo ha establecido. El artículo 376.1 constituye un medio por el cual es posible dar cabida en la valoración de la prueba a las declaraciones producidas en la investigación preparatoria
sin vulnerar la oralidad y la inmediación que resultan de un debido proceso. Y no establece una excepción a dichos principios, sino que precisamente, aquí sigue una sentencia cuya ponencia en España fue por el gran Enrique Bacigalupo, y él dice, presuponen una confrontación oral directamente percibida por el juez y por lo tanto una decisión sobre la prueba producida en el juicio en sentido estricto. Fíjense lo que ya se está diciendo. Y eso a tono con la sentencia Isgró. Segundo, tampoco afecta la garantía de defensa procesal porque su negativa a declarar plenarialmente no deja sin efecto las declaraciones indagatorias ni las convierte en inexistentes. El derecho al silencio es un derecho de uso actual que se activa y puede ejercitarse en cada momento procesal, pero que no retroactúa sobre lo ya transcurrido. El acusado puede guardar silencio en el juicio, pero no hacer que éste se proyecte hacia atrás, con la eficacia de cancelar sus manifestaciones precedentes. Lo adquirido en sede de investigación preparatoria forma parte de las actuaciones del proceso, de los que solo podría ser expulsado, o sea, hay una declaración de inutilizabilidad en términos nuestros, por razón de ilicitud, ¿no es cierto? O sea, cuando esta declaración sumarial, indagatoria, fue prestada sin las debidas garantías, sin abogado, amenazando al imputado, etc., etc. ¿Correcto? Eso ténganlo muy bien en cuenta. Solo con la lectura y ulterior emplazamiento al reo puede incorporarse al debate la declaración indagatoria cumpliendo con la triple exigencia constitucional de la actividad probatoria: publicidad, inmediación y contra, y si ustedes quieren también, que es la más importante, u otra que es la oralidad, aunque en verdad la oralidad es una garantía, es un derecho síntesis, ¿no? De principio, de un derecho, es un principio procedimental, ¿no es cierto? Pero bueno, muy bien. Tercero, otra pregunta. ¿Es similar la doctrina aplicable ya dicha cuando el acusado en su declaración plenarial se retracta de lo que declaró en su indagatoria? El primer caso que hemos visto es guarda silencio, ahora se retracta, ¿no es cierto? El código no contempla una norma expresa, pero es razonable y jurídicamente posible acudir supletoriamente, que es una regla de integración jurídica en base a lo que es la analogía, al artículo 3761, referido a la negativa a declarar del imputado. Cuando existen contradicciones objetivas entre lo expuesto en un primer momento y en otros momentos se requiere de una confrontación, de una lectura y de un interrogatorio específico al acusado para que explique el cambio de versión. Es la lógica del interrogatorio y de la existencia de una declaración anterior siempre que esté prestada con todas las garantías. Cabe señalar que en un primer caso, el acusado no dice nada, y en el segundo caso, el acusado proporciona un relato contradictorio. Pero en ambos casos, el principio del debido esclarecimiento de los hechos exige confrontar al imputado con lo que antes expuso y obtener de él, de ser posible, una versión explicativa. Lo referido en este precepto procesal se entiende, que estoy ocupando un precepto para testigos y peritos, se extiende o se entiende
Y acá, ¿por qué trazo pues el criterio de analogía o supletoriedad? Como la expresión de un principio general que se debe de apreciar, de aplicar en la apreciación de todas las declaraciones, o sea, de todas las pruebas personales, que tienen lugar en el juicio y que pueden no resultar coincidentes con las prestadas anteriormente. ¿Puedo aplicar la analogía o la supletoriedad? ¿Es que la ley se entiende como que prohíbe? No lo dice. ¿Es posible desde la teoría del derecho aplicar una regla integrativa? ¿En qué medida hay igualdad esencial? ¿Cuál es lo igual? Ambas son pruebas personales. Lo que declara el testigo, el perito cuando es examinado, y lo que declara un imputado. Ambos pueden declarar, todos ellos pueden declarar contradictoriamente, ¿no? Dicen en sede sumarial A y en sede plenarial B. El interrogatorio casualmente va a versar en la necesidad de que él explique el por qué cambia de versión, qué razones ha tenido, por qué lo hace. ¿Ha habido alguna circunstancia que lo ha determinado a decir algo que no ha dicho, que no ha querido decir, que no es verdad? ¿Por qué? Entonces, es posible la supletoriedad, es posible. Y en todos los países donde no se colocó una norma para imputados, se trae como un criterio hermenéutico de integración jurídica esa norma, porque hay igualdad esencial. Claro, no es lo mismo un imputado que un testigo, pero claro que sí, que no es lo mismo. Pero ambos formulan declaración de contenido, voluntarias, ¿no? No, pues. Y lo que interesa es hacer una crítica, un análisis crítico de lo que se dice o dejó de decir, o lo que se dijo de modo contradictorio. Eso es algo racional. La racionalidad y una lógica cognoscitiva nos obliga a esta situación. Muy bien. ¿Cómo se valora estas posiciones contradictorias o el silencio antecedido de una declaración voluntaria en sede sumarial? Existen dos grandes exigencias de razonabilidad valorativa, así se llama. Razonabilidad valorativa. Razonabilidad es sinónimo de no arbitrariedad, diferente de proporcionalidad, que es otra cosa. ¿Correcto? Eso es razonabilidad. Es una palabra, es un concepto indeterminado, ¿no? Muy bien. Primero, es posible estimar que cualquiera de ellas puede tener mayor credibilidad o fiabilidad, cualquiera de ellas. Pero, si se prefiere la declaración indagatoria, como faltó en su conformación el principio de inmediación, ya que el juez no estuvo allí ni la dirigió, se impone afirmar su mayor, ahí está el dato, verosimilitud objetiva, que exige para esto último acudir a datos periféricos u a otros medios probatorios. Punto. O sea, se es más exigente cuando uno prefiere la declaración indagatoria frente a la plenarial contradictoria. Segundo, el juez debe expresar, por tanto, las razones por las que se inclinó a una de las declaraciones, de suerte que si se opta por la declaración indagatoria, precisamente por la falta de inmediación debe razonar de modo más intenso la causa de concederle mayor credibilidad. Lo que hay que cuidar es que a veces tenemos una muletilla.
Opto por la declaración sumarial porque ésta se prestó en un primer momento donde había espontaneidad. Y por tanto, como está más cerca del momento de los hechos, tiene un sentido de mayor veracidad. No necesariamente. Con eso no nos dicen nada. Porque es una máxima de experiencia que no tiene una convalidación total. No es propiamente una máxima de experiencia rigurosa. ¿No es cierto? Tiene una serie de vacíos. Por eso que lo más importante es los datos periféricos y los medios de prueba de enlace. Eso es lo importante. Penúltimo, derecho al silencio y presunción de inocencia. Se entiende que la vulneración del derecho a guardar silencio solo puede ser examinada en relación con las consecuencias negativas que haya podido extraerse del mismo. Y aquí, para todo sentido, es importantísima la sentencia Murray del Tribunal Europeo de 8 de febrero del año 96 y una anterior, que es la sentencia Funke contra Francia, y este es contra el Reino Unido, etcétera, y han seguido muchísimas más que han consolidado esta línea interpretativa. Por tanto, ahí está la idea. Si la condena se sustenta únicamente en la valoración contra reo de la negativa a prestar declaración, se vulnera, obviamente, la presunción de inocencia, está clarísimo. Esta, o sea, la negativa, en principio no es valorable como indicio, pues el imputado ejercita en este supuesto un derecho constitucional. Punto. Si de otra manera, acá está la posibilidad, la negativa se conecta con otros medios probatorios, sean directos o indirectos, no me interesa, y la condena no es irrazonable o arbitraria, no se vulnera ni la presunción de inocencia ni el derecho a la motivación, ni la garantía de motivación. Para apreciar el silencio del imputado, primero, como advertencia, es de ser especialmente prudentes, porque ello puede traer consigo la afectación de este derecho constitucional. El cumplimiento de un derecho, y un derecho no puede ser interpretado contra el garantizado, ¿no es cierto? Ten mucho cuidado. Prudentes. Y segundo, no es lícito tener en cuenta tal silencio en situaciones, no es ilícito tener en cuenta tal silencio en situaciones que requiriesen una explicación por su parte para apreciar la fuerza persuasiva de las pruebas de cargo, que se presentaría cuando existen pruebas incriminatorias objetivas, al respecto, y siempre como corroboración de lo que ya está probado. De modo que el sentido común dicta, máxima de experiencia, ¿no?, que la omisión de declarar equivale en estos casos a que no hay explicación posible. Es de entender que no se condena por no explicar, se condena por unas pruebas suficientes para construir racionalmente un juicio de condena, que no encuentra a su vez en el silencio del acusado otra prueba que neutralice su capacidad demostrativa. La suficiencia probatoria ajena al silencio resulta indispensable o imprescindible. Esto es, una vez que concurre una prueba o prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, allí recién es cuando puede utilizarse como un argumento a mayores, regla lógica, la falta de explicaciones por parte del imputado. Lógica. Te doy una regla de experiencia, una máxima experiencia y una ley lógica. Punto. Sana crítica judicial. Racionalidad de la inferencia. Punto.
Penúltimo, derecho a la última palabra. La última palabra, artículo 391, es, como sabemos, la expresión más clara de la autodefensa del acusado en el proceso penal. Integra la garantía de defensa procesal. Es un derecho instrumental de la garantía de defensa procesal. Con este derecho el acusado puede matizar, completar o rectificar todo lo que tenga por conveniente y que no suple su abogado defensor. A través de la última palabra tiene la posibilidad de que el tribunal incorpore a los elementos de juicio para apreciar de acuerdo a la sana crítica judicial lo manifestado por el acusado. Se le da, pues, un sentido de declaración valorable como tal. Hemos tenido un caso, por ejemplo, en la Corte Suprema, cuando el acusado solicitó, el condenado en primera instancia solicitó informe de hechos. Se le citó y allí él, Orondo, admitió los cargos que venía negando y su recurso era negando los cargos. Dijimos, esto es declaración y ya no pienso más. Confirmamos la condena. Punto. O sea, la declaración, la última palabra es declaración. Y ustedes pueden y deben incorporar en la apreciación probatoria. Punto. No hay ningún problema. Y finalmente, unos criterios que son a mi juicio básicos. Toda situación de nulidad, inutilizabilidad o a los efectos de declararlas, siempre hay una noción que ya se ha impuesto, que es la noción de indefensión material. No toda vulneración objetiva de normas o de preceptos procesales importa indefensión materialmente destacable y por tanto con motivo para anular o inutilizar. Punto. Hay 6 reglas que deben seguirse siempre. Primero, obviamente, que se infrinja un precepto procesal, clarísimo. Segundo, que como consecuencia de esta infracción materialmente se haya producido una privación, una limitación de oportunidades defensivas. En la lógica de alegaciones, en la lógica de proponer y practicar pruebas. Tercero, que esta indefensión no sea imputable a la parte que la reclama. La prueba de la indefensión corre a cargo de quien la sostiene, no del juez, no del fiscal. Asimismo, debe determinarse en cada caso el grado de diligencia exigible al justiciero de los abogados. ¿Cuál es el baremo? El baremo es flexible, abierto, y se define caso por caso, ¿correcto? Para ver si ha habido o no negligencia. Cuarto, también que esta privación o esta limitación no haya sido sanada o saneada, como dicen algunos mal hablados, ¿no? Sanada se dice. Quinto, que se ponga de manifiesto no solo la limitación o privación, sino además el contenido que hubiera tenido lo preterido, esto es, que se demuestre la indefensión material. Y finalmente, que la privación o limitación haya tenido incidencia efectiva en el fallo, que es lo más importante. El fallo pudo ser otro, si vemos de que no, al diablo, no tengo por qué aceptarla. Fíjese cómo lo complejo que es esto, porque cualquier cosa no es indefensión, pues. Hemos tenido una Suprema que destacar constantemente esto, porque me anulan poquito estas pajas. Y uno tiene que, en la anulación, tiene que tener en cuenta todo esto. No solamente es una infracción, es lo que se llama pues es el principio de trascendencia, ¿no? Hay que trascender, pues, trascender. Y si no trasciende, ¿para qué? No es algo teórico. En fin,
he tratado de responder algunas preguntas que parten de lo que se me proporcionó, que fueron 2 sentencias emitidas por vuestras salas, ¿no? Y en la que, en una primera, si bien no lo dice porque hay una resolución anterior, se considera que la declaración sumarial no tiene efecto porque ante una negativa de declarar en el plenario, tomar esa referencia implicaría vulnerar la garantía de no autoincriminación o del justa sendi. Y la otra que dice que no. Yo creo que importante por lo que les he venido exponiendo no es así, ¿no es cierto? Mi opinión modesta, por claro, y es obviamente sujeta al debate, es que esto no puede ser. Y parto de las bases mismas de lo que es el sistema eurocontinental. Decía Mayer, por ejemplo, que la construcción ya del sistema eurocontinental desde el iluminismo y desde los años 50 para adelante tuvo como eje un compromiso fundamental con la veritas delicti, el hallazgo de la verdad, y con el principio de oficialidad, en el que la investigación es un acto de autoridad. Ese es lo duro. En Italia ha venido a una reforma de hace algunos años atrás, en la que se permite las actividades investigatorias de la defensa, ¿no? Que uno puede citar testigos, interrogarlos, hacer un acta, etcétera, etcétera. Pero eso no es compatible con nuestro sistema. Pero es un argumento que también se puede dar, ¿eh? Que forma parte de esta lógica común. Pero si ustedes ven por dónde van las balas, yo les sugiero que lean el estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma y lo comparen con el estatuto del Tribunal de Yugoslavia, para que vean cómo hemos avanzado. Y en donde finalmente se impuso el modelo, como llaman los gringos, inquisitivo del sistema eurocontinental. Así que a mí me vengan con el cuento de lo que... Además, me vengan con el cuento del acusatorio, que esa palabrita no está. Nunca se utiliza en el sistema anglosajón, ¿eh? No existe esa palabra. Acá nomás la hemos creado. Es una creación, un derivado de nuestro sistema eurocontinental. Es diferente. Hay otros parámetros, que no es ni mejor ni peor, es distinto. Y por tanto, en esa distinción y sobre la base de que el legislador tiene una amplitud para configurar el sistema legal, es que si el legislador dice una cosa, salvo que sea patentemente inconstitucional, hay que aplicarla. Yo puedo creer de que una opción es más favorable a lógicas acusatorias que yo creo que son las mejores. Tú crees. Pero acá no está lo que uno cree. Aquí está lo que la ley dice, ¿no? Derecho objetivo, imperio de la ley. Y si la ley no es patentemente inconstitucional, usted debe aplicarla, sin ninguna consideración distinta de corte dogmático o de corte teórico. Porque lo dogmático es desde la ley, desde nuestra ley. No de la ley chilena, que es horrorosa por si acaso, ni de la colombiana, que es rarísima. Tenemos un modelo propio, un sistema propio, que es el más pegado al modelo eurocontinental, es el nuestro, es el más pegado. Y por tanto hay que tomar en cuenta esos criterios específicos en la evolución del sistema procesal. Gracias.